Lista Independiente, Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Javier, hemos visto cómo Wall Street se ha sumado a las pérdidas que ya estábamos viendo generalizadas en el viejo continente. Wall Street, que además ayer, recordemos, cerraba con caídas y que este martes 13 vivía también una masacre con un Nasdaq que llegaba a desplomarse un 5%. Hoy tenemos algunos protagonistas que también se están desplomando. Enseguida vamos a ahondar en ello, pero ¿cómo estás viendo estos primeros compases de la sesión en Estados Unidos? Bueno, estamos viendo un poquito el mismo comportamiento que hemos visto estos últimos días, ¿no? Tras ese dato, yo creo que ha habido un componente clave que fue el dato del CPI, ese dato de inflación. El inversor se adelantó, visto los primeros datos que habíamos tenido antes del dato del CPI, que habíamos tenido pues esos índices manufactureros y de servicios que mostraban desaceleración en los precios, pues yo creo que el inversor se apresuró, se adelantó, pensando que la tendencia también con la caída de las commodities, de los precios a mercado, y con esa subida del dólar fuerte, pues el inversor se adelantó a pensar que el CPI iba a desacelerar, a lo mejor en una gran magnitud, y que iba a empezar a mostrar mejores noticias. Y no ha sido así, entonces yo creo que ahora el inversor lo que está haciendo es corregir ese primer inicio que pensaban y ahora sí ya descontar todo ese movimiento a 75 puntos básicos. Hoy teníamos vencimiento de muchas cosas, tenemos vencimiento de acciones, de índices, etc. Y lo que hay que tener en cuenta importante es que son 3,2 billones que vencen hoy, según Goldman Sachs. Como veis, ahí tenéis el desglose de lo que vence hoy, por tanto, este día de hoy va a ser volátil, va a ser muy movido. Entonces ahora a lo mejor podemos empezar con un -1 y luego de repente ver un rebote fuerte y luego, entonces hasta que no cierre el índice no podemos tener un poco de confirmación de en qué niveles cerramos la semana. Pero en mi opinión una semana fea tras ese dato de inflación. Y lo bueno y lo malo, o sea, es malo porque yo sigo pensando que todavía nos queda para rato ciertas caídas en los mercados, a lo mejor, ya no solo por el tema de el posicionamiento o el tema de la Fed o el tema de la inflación, sino porque también tenemos que empezar a ver cómo se va descontando eso en los beneficios empresariales. Todavía creo que no hemos visto un ajuste en los beneficios empresariales. De hecho, si miramos, creo que tengo por aquí esta gráfica, como vemos, todavía los beneficios estimados, en mi opinión, siguen siendo muy altos, todavía esa macro. De hecho, hoy hemos tenido FedEx, que ahora si quieres comentamos en detalle, porque creo que da una visión muy global, todo lo que ha comentado el CEO también en la entrevista que ha hecho con Jim Cramer en CNBC. Y esta perspectiva lo que muestra es que todavía a lo mejor no, hemos tenido la primera fase, ¿no? Que entendemos que estamos en un concepto cíclico, estamos en un mercado bajista cíclico, donde esos tipos de interés subiendo y esa inflación subiendo, pues van jugando una mala pasada, ¿no? Una vez lleguen al tope, pues podremos empezar a ponernos más contentos. Todavía no es el caso. Pero luego la otra parte es todas las repercusiones, todo lo que va a generar esto de cara en los beneficios, ¿no? Un dólar fuerte, ¿cómo genera eso? ¿Cómo reduce eso los beneficios de las empresas? Ya el trimestre pasado veía resultados, por ejemplo, Coca-Cola, casi un 6% de impacto sobre los beneficios, sobre las ventas, el tema de la divisa. ¿Cómo va a afectar a todas estas empresas que tienen mucho ingreso en divisas externas, no en dólares? Y claro, pues va a afectar a los resultados. También cómo va a afectar a los resultados que los costes sigan aumentando y que la demanda poco a poco se vaya enfriando. Y un ejemplo claro es FedEx, ¿no? Que si me tengo que quedar con un mensaje, es el mensaje que ha dado de que ha dicho directamente el CEO, ha dicho somos un reflejo de los negocios de todos los demás. Y es que es una empresa efectivamente muy ligada a la actividad económica. Javier, precisamente estabas hablando de FedEx y te quería preguntar por ello. Claro, es que el desplome que estamos viendo es de más de un 20%. ¿Hasta qué punto es una sobrereacción del mercado? Sí que es cierto que, bueno, el mensaje que decías tú, al final es una compañía que nos puede ayudar a entender cómo está, en definitiva, la economía y el resto de empresas, pero claro, un 20% en un día por esos mensajes quizá parece algo exagerado. Bueno, ya sabes cómo son los mercados, ¿no? También el momento en el que te topas en un momento muy incómodo, ¿no? Es un momento en el que está como pendiente de un hilo la economía estadounidense. Por eso sí que hemos visto que muchos expertos aseguran, y personalmente compro la visión de que, bueno, pues que Estados Unidos todavía sigue un poco más fuerte que Europa, que sigue más fuerte que otras regiones y que también por un dólar fuerte
pues puede salir mejor parada que el resto de zonas, ¿no? En este caso, pues China está también mal, aunque hemos tenido datos ahora que mejoran un poco. Ahora, si queréis, lo comentamos. Europa, en mi opinión, está peor que Estados Unidos, pero aún así Estados Unidos está como pendiente de un hilo, ¿no? Pendiente de un hilo de qué pasa si seguimos subiendo tipos, seguimos aplicando, restringiendo la economía y reduciendo la demanda. ¿Cómo va a acabar todo esto? Y sí, como bien dices, pues resultados. Yo creo que lo que más preocupa a los inversores, más que el resultado como tal, de no llegar al guidance estimado, de no llegar a lo que se esperaba y de que sea muy lejano a lo que se esperaba, yo creo que también es por las preocupaciones que ha dado ese CEO, por las preocupaciones que se han comunicado también en esos resultados, ¿no? Tanto que se elimina el guidance para 2023 por el tema de la volatilidad que hay ahora mismo. Se explica que la bajada de los volúmenes de cargo ha sido el principal factor de estos malos resultados. Explican que hay mucha debilidad en Asia y en Europa. Los volúmenes globales se están reduciendo, como hemos dicho, significativamente, y lo importante, que somos un reflejo del negocio de todos los demás, como dicen. Por tanto, si FedEx, que es la empresa que distribuye todos estos bienes, pues una de las empresas más grandes que lo hace, pues si está viendo sus resultados mermarse, significa que también podemos ver otras empresas que producen esos bienes que no van a obtener los mismos beneficios, ¿no? Entonces, todo está en esas palabras que se han dicho. Yo creo que ahí es donde está el miedo real, más que en los resultados o en un mal trimestre, que ha sido un mal trimestre, pero tanto en el cambio esperado, porque se van a tomar medidas para reducir costes, para reducir CAPEX, para mantener los márgenes. Entonces, todas esas medidas no gustan, porque estás quitando crecimiento al accionista, estás quitando rentabilidad al accionista. Entonces, es lógico que no gusten. Y luego también porque Cramer, en la entrevista que han hecho en CNBC, Cramer le preguntaba al CEO si creen que estamos en una recesión, y él ha dicho que cree que sí, ha respondido que cree que sí. Entonces, también esos miedos de una empresa tan ligada a la actividad económica, que el propio CEO esté diciendo en televisión que sí creen que están en una recesión, que están en una recesión en Estados Unidos, pues obviamente el miedo se apodera de todo eso, ¿no? Y es importante estas conference call, porque más al margen de los datos económicos, hay gente que puede pensar que los datos económicos, creerlos más, creerlos menos, ver qué utilidad tienen o no, porque ya estamos viendo bastantes datos económicos que empiezan a apuntar a esa bajada de la actividad económica. Eso es indiscutible. De hecho, si nos fijamos, hablando de bajada de la actividad económica, el GDP Now de Atlanta, que es el que mide el estimado del PIB, el modelo de la Fed de Atlanta que mide el estimado del PIB, a principios de septiembre da un estimado de casi el 2, algo% para el tercer trimestre. Luego, el 7 de septiembre lo corrigió al 1, algo, y ahora lo ha vuelto a corregir al 0,5. Entonces, este estimado poco a poco se está yendo corrigiendo antes de llegar a la fecha del tercer trimestre del PIB de Estados Unidos, y parece ser que incluso podríamos ver otro trimestre negativo como continúe reflejando todavía más bajadas. Y al final, lo importante yo creo que es leer como inversores. Yo creo que leer escuchar las conference call, esos resultados de las empresas que comunican, qué es lo que están comunicando a los inversores de cara a los próximos meses, que es lo importante, porque los resultados de hoy ya están ahí, no vas a cambiar nada. Entonces, al inversor le preocupa el seguir en la empresa o no, qué vas a hacer a futuro, ¿no? Y el guidance ha sido tan preocupante de FedEx, y las estimaciones futuras son tan preocupantes, que por eso esta sobrereacción, ¿no? Pero ya se está viendo, es un patrón que se está viendo en muchas empresas. Yo llevo escuchando esta semana tanto General Electric, que el flujo de caja está muy presionado, Warner Bros. Discovery, que es la spin-off de AT&T que sacaron hace poco a bolsa, diciendo que debido a la macro tienen que empezar a cambiar y recortar en gasto, tienen que cambiar sus modelos, tienen que despedir gente. Entonces, ya vas notando en todas esas conference call, vas notando cómo los propios CEOs de las empresas, que son los que más involucrados están en la actividad económica, porque nosotros podemos interpretar los datos como veamos y podemos intentar darles un sentido y ver la evolución, pero ellos están ahí, en el pie de cañón. Son empresas que van ligadas al ciclo económico y que van ligadas a la demanda estadounidense. Entonces, si nos están diciendo que la economía se está ralentizando, que tienen un montón de vientos en contra, y que hay un montón de factores que pueden hacer que los beneficios disminuyan de cara a los próximos años, pues obviamente es preocupante, ¿no? Y hasta que esas perspectivas no empiecen a mejorar por parte de los managers de las empresas, pues hay que tener cuidado, porque estos estimados podrían empezar a corregir, lo que haría caer, obviamente, lo que haría que las valoraciones que vemos actualmente en medidas de forward pair, descontando valoraciones de beneficios a 12 meses, pues no sean tan baratas como parecen. Porque si resulta que has ajustado el precio, porque ha caído el precio, pero no has ajustado el beneficio,
que son los earnings, porque sigues pensando que el beneficio va a crecer o va a ser más alto, etc., pues claro, cuando ajustas ese beneficio te das cuenta que en realidad no estabas pagando un múltiplo barato, sino que el múltiplo está todavía caro. Javier, como decías al principio, podemos esperar todavía más volatilidad, más nerviosismo en los mercados, y de hecho es que hoy tenemos la cuádruple hora bruja, la penúltima del año. La próxima ya va a ser el tercer viernes de diciembre. Estamos ya, bueno, ya hemos visto los vencimientos del Eurostoxx y del DAX. Estamos a la espera, Standard & Poor's, Russell y Nasdaq y Dow Jones también ha sido, justo con la apertura de Wall Street. Estamos pendientes, bueno, el IBEX 35 va a ser el último a las 16:45, es decir, dentro de un ratito. ¿Cómo estás viendo la sesión precisamente a tenor de esa cuádruple hora bruja? ¿Crees que se está añadiendo, que estamos observando más volatilidad de la que tendríamos un día habitual sin estos vencimientos? Sí, está claro. Como hemos comentado al inicio del programa, yo creo que la volatilidad hoy va a estar presente, y de hecho aquí tengo un gráfico interesante, una tabla interesante que ha compartido hoy Mr. Blond Macro en Twitter, que calcula la media de retornos del SP500 una semana después del vencimiento de septiembre. Y como podemos ver, en todos los años, desde 1990, en este caso hasta 2021, y como podemos ver, nos da el retorno esperado desde el día de la expiración y una semana después, ¿no? Y la media y la mediana son negativas. Entonces, ya no es tanto el día de hoy, sino también la semana que viene. Estamos en un mes, además, que estacionalmente no es del todo bueno, suele ser un mes estacionalmente negativo. Y estamos también en un mes, una pena que no tenga la gráfica aquí, pero ayer Gabecal Research compartía una gráfica del VIX histórica, donde en eventos de midterm, esas elecciones de medio mandato en Estados Unidos, pues aproximadamente unos 13 días, entre 26 y 13 días antes, la volatilidad de media tiende a incrementar. La mediana y la media del VIX, en este caso la volatilidad del SP500, tiende a aumentar 20 días antes más o menos de esas elecciones de midterm, que serán en noviembre, el 8 de noviembre si no me equivoco. Entonces, bueno, es algo normal que podamos ver esa volatilidad aumentar, también debido a los últimos datos, y también a que nos acercamos a una fecha clave, que es la fecha del FOM, de la reunión de septiembre. Bueno, por otra parte también quería preguntarte, Javier, por lo que estamos viendo en el mundo de de la renta fija, lo que está sucediendo en la curva de tipos. Hoy hemos leído un informe, voy a intentar rescatar exactamente, perdón, de quién era, pero era un informe que nos decía que la curva de tipos en Estados Unidos podría invertirse a niveles de hace 40 años. El informe es de Allspring Global Investments. No sé cómo ves estas declaraciones. Bueno, la curva de tipos ahora mismo invertida es lógico, porque, explicando rápidamente, para una persona que a lo mejor no entienda ese concepto de la curva de tipos, al final son los diferentes vencimientos, ¿no? Y pues obviamente el interés que pagan ahora mismo. Entonces, cuando cogemos un spread, cuando cogemos un diferencial, por ejemplo, entre el 10 años y el 2 años, pues normalmente en un mercado que crecemos, en una economía que crece, pues normalmente ese 2 años tendría que pagar menos que ese 10 años, ¿no? Por un tema de riesgos que estás cogiendo, tanto de liquidez como de impago. No hay tanto riesgo porque al final si lo miras con bonos gubernamentales estadounidenses no hay tanto riesgo, pero bueno, se entiende que un bono a mayor duración tenga, mayor vencimiento, pues más debería pagar en un entorno de crecimiento económico. Ahora bien, la curva se ha invertido, obviamente se invierte porque la Fed está subiendo tipos. Entonces los tipos a corto plazo pues descuentan eso, están subiendo a la par. Mientras que el 10 años o tipos más a largo plazo, como pueden ser el 10, el 20, el 30 años, pues todavía no reflejan eso porque esperan que la curva, esperan que no sea una nueva década, por ejemplo, con los tipos al 4%. Entonces el 10 años, la curva lo que crea es esta pendiente, ¿no? Tienes lo que espera, esta es la curva de futuros de los tipos de interés de la Fed, pero los vencimientos van creando lo mismo, ¿no? La curva va creando lo mismo porque vas esperando que se suban los tipos a corto plazo, pero que luego posiblemente caigan. De hecho, la curva de futuros de los intereses de la Fed se espera que lleguen al 4,31% para principios, vamos a decir, primer trimestre de 2023, y que luego a partir de ahí pueda reducirse o incluso mantenerse estable ahí, ¿no? Llegar a esa tasa terminal del 4,25 o 4,50, que es la que dicen ya varios expertos, lo ha comunicado el otro día también unos cuantos inversores reconocidos,
pues quedarse ahí en el 4,5 y luego ver qué pasa. Obviamente, si los datos siguen siendo malos, pues esa tasa terminal irá incrementando, que es lo que hemos visto estos últimos días, ¿no? El CPI resulta que no era tan bueno como se esperaba, pues esa tasa terminal ya se descuenta una mayor subida por parte de la Reserva Federal. Entonces, el 2 años, los tramos cortos, por ejemplo, vamos a coger el 2 años como ejemplo, han subido rápidamente, pero han subido rápidamente ya desde hace un tiempo descontando esto. Descontaban esto, el mercado es más sabio que la Fed. De hecho, yo creo que la Fed más bien sigue al mercado, más que el mercado seguir a la Fed. Y claro, el mercado es sabio y va descontando esto. De hecho, ya desde primeros de agosto, el rally que tuvimos en verano, los intereses habían bajado. Permitió también dar fuerza al rally de los índices. Ese rebote que vimos en los índices, que todo el mundo decía, ya hemos visto el suelo, ya nos vamos para arriba, mercado alcista, etc. Pues eso los intereses bajando permitieron que eso también pasase. Ahora bien, desde principios de agosto, los índices todavía no habían empezado a bajar y los intereses ya estaban repuntando otra vez. Los intereses ya volvían a repuntar. El 2 años ahora está haciendo un nuevo máximo. Está descontando una mayor... ¿Por qué? Porque descuenta una Fed restrictiva. Lo lleva descontando ya unas cuantas semanas, pero es que ahora con el dato del CPI todavía más esa Fed restrictiva. Ya hemos visto que las probabilidades para la reunión de septiembre, antes había 50 y 75 puntos, ahora el 50 se ha evaporado, ahora es solo 75 y 100. Obviamente la probabilidad máxima es 75, pero ya se establece una posibilidad nueva que serían esos 100 puntos, ¿no? Entonces se esperan más tipos y por eso la parte corta de la curva está presionando la parte larga, lo que hace que si vemos un diferencial entre el 2 años y el 10 años, pues sea negativo, porque el 2 años está por encima del 10 años y a medida que eso vaya siendo, a medida que la Fed tenga que seguir subiendo tipos a corto plazo, esa curva va a seguir invirtiéndose. Y esa inversión, lo que está diciendo el mercado de bonos es que van a pasar dos cosas. O bien, la Fed va a parar de subir tipos en algún momento y por eso el 10 años cotiza por debajo del 2 años, o bien la economía va a entrar en tal recesión que la Fed va a tener que volver a bajar los tipos. Entonces, el mercado de bonos lanza señales con esta curva invertida. Y claro, ahora dicen, podríamos llegar al nivel, ya el nivel en el que estamos es bastante, en mi opinión, preocupante, porque como vemos estamos en niveles que no veíamos desde el 2008-2009, esa crisis financiera. Y claro, ahora hay gente que dice que podemos volver al nivel de 1980, ¿no? Nivel no visto en 40 años. Bueno, para que esto pase, el 2 años debería casi igualar la tasa terminal, ¿no? Debería irse casi al 4,4%, 4,25%, etc. Llegar a esa tasa terminal que se estima de la Fed, 4,50 más o menos. Veremos si llega, pero sí, la curva perfectamente podría seguir invirtiéndose mientras la Fed comunique que todavía le queda para llegar a la tasa terminal. Dependerá mucho del discurso. Yo creo que más que la subida como tal, más si son 75, que creo que eso ya está descontado, que el mercado cree que serán 75. Obviamente si son 100 dará una sorpresa poco grata, pero yo creo que el mercado ya ha descontado que son 75. Creo que la Fed irá por ahí, pero lo que más creo que va a influenciar es el discurso. El discurso ya sea hawkish, ya sea dovish. En julio vimos 75 puntos y un discurso muy poco restrictivo, un discurso muy dovish. Y eso hizo que los índices rebotasen y las condiciones volviesen a aflojarse. Ahora espero que la Fed no cometa el mismo error, porque si eso ocurre y se vuelven a aflojar las condiciones, las expectativas de inflación futuras van a volver a aumentar y vamos a tener que volver a hacer el mismo proceso una y otra vez y al final va a ser más tiempo, más dolor y más repercusiones. Entonces, antes se pongan como objetivo llegar a esa tasa terminal y no comuniquen que han llegado hasta que lleguen, antes podremos terminar con la subida de tipos y luego ver qué ocurre en la economía, ¿no? Y luego ir siguiendo los datos económicos, porque, repito, pueden acabar la subida de tipos, pero la siguiente fase, ¿cuál es? La siguiente fase es toda la repercusión que esta subida de tipos genera. Y eso es lo que hay que vigilar, con el ajuste en beneficios que hemos hablado antes, con empresas ya dando un guidance malo en todos sus resultados. Javier del Valle, analista independiente, como siempre, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos con ese análisis. Un placer. Gracias a ti, Marta. Muchas gracias también.